Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos en esta oportunidad, como cada jueves, siempre saliendo a partir de las 5:30. Hoy me tardé un poquito porque estaba resolviendo una emergencia. Les agradezco mucho estar reuniéndose en este espacio para poder tratar un tema que ya les había anunciado el jueves pasado. Ustedes recordarán, les había anunciado que hoy estaríamos trabajando un poco sobre lo que significa el racismo. Recordarán ustedes que han habido acontecimientos relacionados con este tema en las semanas anteriores, ¿verdad? La semana pasada trabajamos un poco el tema relacionado con el acoso sexual, porque también había habido algunos acontecimientos relacionados con este tema que nos obligaron, por cierto, a comentarlo y a hacerles llegar algunos alcances interesantes que pudieran servir para su reflexión. Muy bien, los que estén allí encontrándose en este espacio, por favor háganme saber para enviarles los saludos. Tal vez estén en el interior del país, tal vez fuera del país. Háganme saber quiénes están y quiénes están encontrándose en este espacio, como siempre, acompañándome cada jueves. Estamos siempre agradecidas de que nos den un momento para reflexionar juntos, sobre todo en estos espacios de oportunidad que a veces son escasos en nuestro país. Les agradezco entonces, sobre todo porque se trata de un tema que, si bien es cierto, calza en el comportamiento, en el repertorio de conductas de muchas de las personas que probablemente allí muy cerca conocemos. Seguramente alguien que tiene que ver, por ejemplo, con nuestra familia, algún amigo, un compañero de trabajo, alguien que esté relacionado con nosotros, es posible que tenga alguna relación en este sentido y que o se parezca o se asemeje en sus conductas en estos términos y en este concepto, el racismo. ¿Qué pensamos acerca del racismo? ¿Qué sentimos con relación al racismo? Claro, como ustedes pueden notar, el racismo es una cosa que, si bien es cierto, no hemos del todo eliminado de las prácticas de nuestra sociedad peruana. Es más, la hemos visto de manera cotidiana una que otra vez. Ahora, por cierto, menos que antes, mucho menos que antes. Antes era mucho más visible, ¿verdad? Todos sabemos, en el Perú hemos sufrido de este racismo segregacionista por mucho tiempo. Lo hemos vivido en todos los segmentos del país, lo hemos vivido en diferentes pueblos, lo hemos vivido en la capital, lo hemos vivido mucho, ¿verdad? A ver, ¿alguien por ahí? Sí, Patricia Yanet dice, aquí presente, buenas noches. Hola Patricia Yanet, bienvenida, muchas gracias por siempre darte un espacio para compartir con nosotros. Un abrazo muy grande y nos es muy grato siempre tu presencia. Muy bien. Podemos tal vez ir compartiendo algunas ideas con relación a este tema. ¿Qué cosa es en realidad el racismo? ¿Una idea? ¿Sí? Sí, Margolide Fraga dice desde Venezuela. Hola Margolide, bienvenida, muchas gracias. Un saludo muy cariñoso para la gente que siempre nos acompaña eventualmente en Venezuela. Muchas gracias por compartir este espacio y estos minutos con nosotros. Sí, Pavel Frank dice, el tema de hoy me parece muy importante. Lamentablemente el racismo en el Perú está muy instaurado en la sociedad, pero no solo es de color de piel, es también económico. Las clases más privilegiadas no han desarrollado la cultura como valor. Al contrario, como se puede observar en La cultura del espectáculo de Mario Vargas Llosa, es el libro famoso del premio Nobel, ¿no? Y Lucho Jiménez dice, hola, buenas tardes. Muchas gracias, bienvenido Pavel, muchas gracias siempre por darte un espacio de tiempo y gracias Luchito por estar ahí. Este es un tema sin duda interesante y sobre todo es un tema que merece nuestra reflexión para encontrar un poco algunas cosas que tal vez no recordamos de manera directa y que conviene que lo recordemos para encontrar algunas aristas interesantes en la evaluación de este tema. Muy bien. Efectivamente, habíamos anunciado el jueves pasado
que el día de hoy íbamos a trabajar el racismo, un poco algunos comentarios que considero pertinentes, porque esto es algo que efectivamente, como bien nos ha dicho el amigo Pavel, no es una cosa que ocurra recién, ha ocurrido siempre, muy soterradamente ahora, ¿no es verdad? Antes lo veíamos con mayor, digamos, de manera más desembosada, lo veíamos con mucha más claridad y evidencia, antes lo notábamos de una manera más directa, era menos perseguido también el racismo, si bien recibía una condena de naturaleza moral o ética, sin embargo no había una persecución legal, no había un abordaje desde la ley, cosa que hoy sí encontramos, cosa que hoy efectivamente la ley, el marco legal en el Perú le da un norte al comportamiento vinculado a la expresión del racismo. Obviamente es importante que notemos que el racismo no solo es una práctica comportamental, no solo es un ejercicio de conducta, no solo es visibilizar el maltrato. En realidad, ¿qué es el racismo? Es un concepto que está vinculado a un patrón de ideas. Por lo tanto, bien podría calzar como una ideología e incluso hasta como doctrina. Es decir, una manera de mirar el mundo, una manera de interpretar las cosas, una manera de concebir a este espacio en el que todos compartimos. Pero que para algunas personas, obviamente, esta manera de mirar al mundo puede dividirse de varias maneras a partir de esta mirada, a partir de este afán segregacionista, maltratador, superficial, que al mismo tiempo descalifica a otros seres humanos. Claro, pero el racismo no solo es, de verdad, un conjunto de ideas, un cuerpo de ideas doctrinales que puede orientar la conducta de una persona a evaluar determinados hechos y a determinadas personas desde una óptica, desde una mirada. También este aspecto ideológico, que bien podríamos entender incluso como antropológico, porque es una manera de relacionarnos con el hombre, es una manera de interpretar al hombre, al ser humano, desde algunas emociones y algunos conceptos que están incorporados, internalizados en el patrón cognitivo de alguna manera. Estamos refiriéndonos, por ejemplo, a la voluntad exclusionista, estamos refiriéndonos al afán segregacionista, a la muestra comportamental de separar al otro ser humano o descalificarlo en función de algunos aspectos que están relacionados, por ejemplo, ¿con qué? Con la raza, con el color de piel, con el grupo étnico, con la lengua incluso. Y yo quiero recordar en el Perú, por ejemplo, a propósito de las infelices intervenciones que tuvo la señora congresista Marta Chávez al referirse al color de la piel y al origen andino del ex premier Ceballos, que fue enviado como embajador ante la OEA. Efectivamente, ella hizo notar que como corresponde a su tono de piel, como corresponde a su origen andino, que es de origen andino, lo digo con todas sus letras, él debería sentirse mejor, llevarse mejor con el país de Bolivia, porque también allí hay un origen andino. Entonces es como decirle a las personas, bueno, tú como eres del Ande, júntate con los del Ande, ¿no? Pero por si acaso yo no soy racista, yo no soy segregacionista, lo que pasa es que tú te debes juntar con tus iguales, ¿cierto? Esta es una manera de expresar cómo concibe el mundo, cómo lo entiende, cómo interpreta la valía de las personas a partir, en este caso, cuando hablaba de origen andino, no se estaba refiriendo solamente a la raza o al tono de piel, estaba refiriéndose a un grupo étnico, ¿verdad? Estaba refiriéndose a este grupo étnico. Pero estas características que distinguen a una expresión segregacionista y racial como la que ha expresado la señora Marta Chávez, no es la única. Hay una variedad de ejemplos que podemos recordar de manera, claro, hay destacables hechos que pudieran merecer nuestro comentario, ¿no? Yo no sé si recuerdan, no recuerdo bien el año,
Pero ocurrió también con otra lideresa fujimorista exactamente lo mismo o muy parecido a lo que ocurrió con Marta Chávez, otra Marta, ¿no? La señora Marta Hildebrand, que en algún momento, cuando se discutía en el Parlamento a propósito de la representación que tenían algunas representantes de nuestros Andes, teníamos ahí un par de representantes congresistas que pertenecían también a las zonas originarias del Perú, y que por lo tanto ellas estaban señalando que el lenguaje quechua debía ser incorporado, debía ser utilizado en los debates parlamentarios, en fin, estaban tratando de introducirlo. Bueno, ahora ya no, les estoy hablando hace varios años, porque ahora el quechua es entendido, es internalizado, es usado, es aprendido, felizmente, pero en esa oportunidad, en ese debate parlamentario, la propuesta fue hecha y, por cierto, la señora Marta Hildebrand saltó y protestó enérgicamente porque dijo que eso no era posible, que cuántos en el Parlamento podían hablar el quechua, que el quechua no era pues un idioma que pudiera reunirnos a todos, y bueno, hizo una serie de comentarios absolutamente lesivos, por supuesto, que después como colofón presentó, por ejemplo, a algunas personas en los pasillos, cuando los periodistas, siempre pues buscando la noticia, la abordaron para saber su opinión con relación a eso. Estaba esta otra parlamentaria que había sido una de las que defendió la tesis, y ella le decía, no, pues usted no me va a enseñar a mí, usted no me va a hablar de educación a mí, yo he sido representante, he sido consultora en la UNESCO, yo tengo tanta cantidad de libros, yo he escrito. No, pues le dijo, usted no me va a hablar a mí de educación, pues qué diferencia, no puede ser. Y voltea y le dice, cada uno en su lugar, ¿no? O sea, y la señora de la que estoy hablando, la representante parlamentaria de la que estoy refiriendo, que era una mujer indígena, y ella le dijo, yo también he pasado por las aulas universitarias, porque ella se refirió gente que no tiene formación universitaria, gente que no sabe, que no sé qué. Entonces ella le dijo, yo tengo formación universitaria porque yo soy abogada. Bueno, hay muchos abogados y malos también, se refirió. Si dan cuenta, este afán segregacionista expresado por la señora Marta Hildebrand no es igual al de Marta Chávez, por cierto. Marta Chávez lo que expresa es un racismo de una naturaleza vinculada a la etnia, a la organización étnica, ¿no? Entonces, esta organización étnica tiene, sí. Patricia Janet dice, es muy lindo verla, doctora, aprendo y comprendo mucho. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. ¡Ay, qué linda, Patricia! Es para mí un doble placer y, por supuesto, además un gran honor compartir con ustedes. Muchas gracias. Carlos Enrique Yasaca dice, gracias, doctora, por todas sus enseñanzas. ¡Ay, Carlitos! Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo muy grande. Freddy Sueldo Garcés dice, el tema es muy importante acá en mi trinchera. Un abrazo. Muchas gracias, Fredicito querido, un abrazo muy grande, gracias por acompañarnos en este espacio. Y Margolí de Fraga trae una pregunta muy interesante, ¿cómo afecta el racismo la salud mental? Muchas gracias por la pregunta, ahí vamos. De todas maneras, este comentario no es solamente el chisme en este espacio, sino, por cierto, tiene propósitos relacionados con la salud mental que voy a referirme en esos términos en unos minutos. Muchas gracias, Margolide. Fíjense, entonces les hacía notar, a propósito de estos ejemplos de las dos Martas, que Marta Chávez hablaba de un tipo de racismo, se expresaba refiriéndose a un grupo étnico, hablaba del origen étnico, decía él es de origen andino, entonces que se junte con los andinos. Ahí hay un racismo muy, muy peculiar, un racismo, porque encontramos en esto del ejercicio de la interpretación, de la reflexión, encontramos más o menos 4 variantes de racismo, ¿no? En este caso, estábamos hablando, en el caso de Marta Chávez, de un racismo etnocentrista, de un racismo vinculado a la etnia, vinculado a la superioridad cultural. Tú perteneces a los andinos, por si acaso yo no. Claro que en este caso, en el caso en particular de la señora Marta Chávez, ella es moqueguana hasta donde sé, y entonces hay una singularidad
que más bien que comparte y no que se diferencia. Y esto es curioso porque, y yo debo, por ejemplo, hacerles un comentario con relación a este particular punto que es muy propio de algunos pueblos, del interior del país, en donde en algunas oportunidades yo misma he sido testigo de cómo unos propios, habiendo sido innatos, habiendo nacido en determinados espacios, como por ejemplo, en particular me voy a referir al sur de Ayacucho. En alguna oportunidad escuché que uno nacido en este mismo pueblo le decía a otro nacido en ese mismo pueblo, le decía: no, tú ándate con los cholos de la puna, porque nosotros no somos iguales, tú eres un igualado. Y entonces uno que había nacido en el mismo pueblo que el otro le decía de este modo al otro. Claro, y le decía: ándate a la puna porque es que aquel señor había nacido y el pueblo donde habitaba era un poquito más arriba, pero era la misma provincia, el mismo distrito, el mismo departamento. Entonces, fíjense allí de qué estamos hablando, qué tipo de racismo es el que se presenta. Como es el caso de la señora Marta Chávez, tú que eres de origen andino, aquí hay una expresión clarísima de este racismo de tipo etnocentrista, que tiene que ver con marcar las diferencias entre un grupo culturalmente hablando y otro, esta superioridad cultural de un grupo, ¿no? Los de origen andino son inferiores, probablemente, esto está habitando en su cabeza, esta es su reflexión interna, esto es lo que está habitando en su pensamiento. Hay una superioridad cultural de mi grupo, que corresponde, por cierto, a una casta superior, a la que tú, que eres de origen andino, te tienes que someter. Entonces, esta erupción segregacionista tiene factores, tiene eslabones de origen cultural. Entonces habla de la etnia, ¿no? Esta etnia es una etnia que no vale, los grupos andinos son inferiores. Es más o menos lo que habita en su escala de pensamiento. En el caso de la señora Marta Chávez, básicamente centrándose a las características étnicas que los representan, que los identifican como grupo. Mientras que, como les hacía la referencia, por ejemplo, existen hasta 4 grandes grupos interpretativos de este racismo que podríamos más o menos diversificar. Claro que todos tienen, por supuesto, un propósito segregacionista, ¿no? Pero hablamos de, por ejemplo, el racismo simbólico, el que, por cierto, aparenta respeto a los derechos, aparenta, defender a las personas con sus principios de igualdad, ¿no? Pero admite que son diferentes y que solo en ciertos ámbitos se pueden parecer. Pues por supuesto, tienen derecho, ¿no? Tienen derecho a vivir, tienen derecho a comer, ¿no? Pero por si acaso no tienen derecho a venir a las mismas reuniones que yo vengo, por ejemplo, ¿no? Yo te doy la libertad para que tú vivas, pero ahí en tu pueblo, pero no te mezcles conmigo. ¿Ha escuchado, ha visto, ha observado ese tipo de comportamiento? Por supuesto, tú tienes el derecho, tú tienes todo el derecho, toda la libertad, tú eres una persona, si quieres te regalo un poco de pan, un poco de comida, si quieres, pero ese es tu sitio, y por si acaso es el mío. ¿A quién se le asemeja? ¿No se parece acaso al comportamiento que tienen muchos limeños con relación a sus colaboradoras domésticas? ¿Cuántas colaboradoras domésticas dicen: no, anda a comer en la cocina porque tú no te puedes sentar en la mesa junto conmigo? Tú tienes derecho, por supuesto, te trato con cariño y todo lo demás, ¿no? Sí. Lucho Jiménez dice: yo diría que es fuego cruzado, todos los subgrupos se atacan mutuamente. Ciertamente, claro, pero todos los grupos culturales no necesariamente son pues racistas. Ciertamente hay una erupción racista cuando hablamos de grupos de determinada característica de corte segregacionista, ¿no? Cuando hablamos de superioridad, cuando hablamos de distingos, porque podemos ser diferentes, ¿verdad? Las guerras entre los incas y los chancas y los pocras y cuanto hay de organizaciones que conocemos como culturas que alimentaron la nuestra, ellos tenían sus propias diferencias.
tenían diferencias en relación con la práctica del ejercicio militar, tenían diferencias alimentarias, tenían diferencia en la aplicación de sus culturas, tenían diferencia interpretativa, tenían diferencias en cuanto a sus propios dioses, en fin, tenían diferencias. Pero esta percepción de sentirme yo superior a ti por efecto del grupo tiene que ver con este tipo de racismos etnocentristas. Pero me refería, por ejemplo, en este particular caso, en el caso de las trabajadoras domésticas que trabajan en casa y que ustedes, como habrán podido notar, en algunas ocasiones son obligadas a vestir con un uniforme clásico que caminan y mientras ellas están en horario de trabajo se conducen siempre con esos trajes que son una especie de uniforme, pero son un uniforme obviamente con ciertas características que dejan claramente evidencia de qué lugar tienen. ¿Ah? Y que además esto va colegido, va de la mano con la presentación en casa de que ella va a comer, pero ella come allí en la cocina, ¿no? Y nosotros nos sentamos en la mesa porque, claro, yo le doy todos sus derechos, yo la respeto como ser humano, yo le doy, le regalo ropa, si quieres le regalo fruta, lo que sea, pero por si acaso ella es diferente que nosotros, no se puede mezclar. Ahí hay un racismo de corte simbólico, es decir, aparento respeto y defensa de derechos, ¿no? Pero hay un racismo subliminal absolutamente simbólico, ¿ya? Hay otros, por ejemplo, los que recordamos, que persona en el mundo no recuerda las prácticas nazis, ¿ah? La práctica nazi en donde la raza aria era clasificada como una raza superior y que, por cierto, este tipo de racismo es el más intolerante, es el más arbitrario, el más destructivo, el más maltratador. Y es porque comprenden, sienten, creen, tienen la convicción de que esta raza aria, la raza blanca, es biológicamente superior. No, ¿tú qué te vas a comparar? Tú pues no puedes porque tienes la melanina distinta, tú tienes un color de piel diferente, tú tienes un código genético distinto. Muchas veces se han hecho afirmaciones vinculadas a eso para marcar las diferencias entre no solo las razas, por el tipo de pigmento o de color de piel, sino porque correspondería a una supuesta performance de inferioridad. Entonces, esta condición de raza biológicamente superior exige per se, simplemente porque yo soy blanco y tú eres negro o chino o mestizo o cobrizo o lo que sea, ¿no? Simplemente porque hay aquí esta diferencia. Tú eres inferior y yo soy superior. Entonces, esta apuesta por una segregación de principio a fin, que tiene, por supuesto, su enganche en el aspecto físico, no concede ningún derecho. Tú no tienes ningún derecho, a mí no me hables. Dice, júntate con tus iguales, a mí no me hables. O sea, no se trata aquí de si tienes dinero o no, no se trata aquí de si tú tienes más cultura o no, no se trata aquí de tus ancestros, se trata de esta explicación a partir de la raza superior biológicamente, entre comillas, por cierto, porque no hay ningún indicador en ese sentido, por supuesto debo decirlo, pero aquí hay una autovalía, una autopercepción de sobrevaloración de sí mismo. Yo soy superior porque soy blanco y tú me debes respeto y sumisión y obediencia porque tú eres negro o tú eres cholo. Entonces, esto, por ejemplo, es un racismo de corte biológico, un racismo de los más, digamos, de los más maltratadores, de los más destructivos. Pero hay otros, que es un racismo muy sutil, muy subrepticio, muy subliminal, ¿no? Que por supuesto lo tienen muchas personas, y yo creo que un gran porcentaje de limeños, en los que usted escuchará, verá que ellos hablan y defienden los derechos de igualdad, los derechos de oportunidad para todos, y hablan y defienden y qué sé yo, pero échale una miradita a su círculo de amigos, échale una miradita a las personas con las que frecuentemente se reúne
donde efectivamente no solo no podrías ingresar, sino que jamás se le ocurriría, por ejemplo, invitarte a ti que eres diferente a una reunión en particular que es del cumpleaños de su hija o del cumpleaños de alguno de ellos, ¿verdad? No, porque claro, te saluda, se conversa contigo, te juega una broma, pero por si acaso tú estás lejos de mí. ¿Cuántas personas conocemos así? Pero claro, porque como es políticamente correcto hablar bien de las personas y no juzgarlas ni por su color de piel, ni por su raza, ni por su condición socioeconómica, entonces yo tengo que hablar para defender, hablo para defender, ¿no? Y entonces este racismo es un racismo de corte aversivo. Sí, me da cosa, no me junto con ellos, no. Sí, no, todo lo que quieras, yo lo respeto, los valoro mucho, pero no. Yo no puedo ser amiga de un indígena, pues, no puedo ser amiga de un negro, pues. ¿No? Estas son condiciones, yo les cuento que, sí. Escobar dice, buenas tardes Vicky, siempre es interesante escucharte. Estas situaciones tristes subsisten en algunas zonas. El cholo cholea, el negro negrea, no hay peor enemigo en el extranjero que tu propia raza, no siempre son los blancos. Lo triste también es gente que se cree que es superior por cultura, raza, dinero, craso error. Justamente, muchas gracias Adita por esas precisiones. Justamente estamos hablando de estos 4 tipos de racismo, sí. Lucho Jiménez dice, el nazismo es un horror. Ahora se comienza a hablar de que no existen muchas sino una sola raza, la humana. Las diferencias son solo de fenotipo. Claro que sí. Bueno, es cierto, efectivamente estamos hablando de 4 características de manifestación racial, ¿no? Está el racismo aversivo, que es un racismo disimulado, es un racismo muy subliminal, que es un racismo muy apostado, es un racismo que dice, no, yo no soy racista, no, hijita, yo te atiendo, yo te regalo, yo soy buena contigo, y es capaz de preguntarle a su amiga, la negra, o la chola, o la indígena, y la otra va a decir, sí, ella es muy buena. Y lo que ha dicho Adita es algo completamente cierto. Cierto porque que no solamente se trata del racismo que expresa la persona que tiene voluntad segregacionista y de separarse de los demás por una supuesta superioridad, no solamente es eso, sino que existen, como efectivamente ella dijo, el cholo cholea, así como contaba yo de lo que había visto en la zona sur de Ayacucho, donde encontraba estas diferencias entre que unos le dicen a otros, tú no puedes ser igual que yo, pues, ¿por qué? Porque este se refería a una condición socioeconómica, se refería a mi grupo, yo tengo mi grupo de gente con plata, tú no tienes nada que hacer acá. ¿No? Este es un racismo de corte simbólico, ¿verdad? Aquí hay, por si acaso, cada uno en su sitio. Yo soy bueno contigo, pero cada uno en su sitio. No te mezcles conmigo. Entonces, este racismo soterrado, subliminal, es un racismo que causa, por supuesto, mucho daño. Si ustedes pueden notar, precisamente mi hija me hacía notar hace unos días, cuando aparecían las periodistas de no sé si era Panamericana Televisión o América TV, pero hacía una presentación de varias de las periodistas y decía, mira qué variedad de periodistas encontramos. Y la variedad no existía, pues, porque las 4 o 5 personas que habían presentado, todos eran blancas. Entonces es un poco la característica que encontramos. Y ustedes pueden notar que a veces encontramos, por ejemplo, notitas pidiendo personal, y esta solicitud de personal dice buena presencia. Yo misma lo he podido constatar muchas veces cuando yo buscaba trabajo, era muy jovencita, iba con mis papeles a buscar trabajo, porque mi papá me decía, cuando yo iba buscando trabajo, pues estoy hablando cuando tenía 18 años, 19 años, salía a buscar trabajo, mi papá me sacaba de la casa a las 6 de la mañana, vaya a buscar trabajo, uno va a buscar trabajo tempranito. Entonces yo salía con mis papeles a buscar trabajo muy temprano, tocando puertas de todo tipo. Obviamente, cuando veía estos anuncios que decían se necesita personal con buena presencia, claro, yo era bastante joven, sin mayor experiencia. Buena presencia para mí significaba pues estar vestida, estar bañada, estar peinada, ¿verdad? Entonces me aparecía, probablemente algunos me miraban así desde la puerta y por supuesto ni los papeles los miraban, ¿no? Y así me ha ocurrido muchas veces, pero quería comentarles una anécdota muy peculiar que sucedió, que me sucedió ya con mi hija pequeña. Ella tendría alrededor de 11 años aproximadamente,
Nosotros vivíamos en una de las urbanizaciones en La Molina, y resulta que mi hija pide permiso y me dice: mamá, me voy a jugar con una amiga con la que compartían unas clases de danza contemporánea. Entonces se juntaron y la amiga le dijo: oye, vente a mi casa, vamos a jugar y vamos a conversar y vamos a ver películas, qué sé yo. Bueno, las chicas siempre se encuentran y me pidió permiso. Entonces yo le dije: ya, hijita, yo te recojo más tarde. Entonces creo que era domingo. Entonces ella se fue temprano, yo como caminando salí de la casa porque yo vivía en una urbanización y esta niña vivía en otra urbanización. Entonces salí de la casa en buzo, como estaba, con ropa de casa, y me fui caminando porque tenía un tiempo, era domingo, y me fui a recogerla a mi hija a la casa de esta niña. Yo obviamente no tenía mayor confianza, la confianza la tenía mi hija con esta niña y que yo conocía porque era compañera de clases. Pero yo jamás había tenido la ocasión de entrar a la casa, cosa por el estilo. Habíamos pactado con mi hija que yo la recogía a las 5 de la tarde, así que yo me trasladé hasta ahí caminando. Eran más o menos cerca a las 5 de la tarde. Ella vivía al frente de un parquecito. Entonces me quedo en el parquecito esperando que mi hija se despida, salga de la casa y yo pues la encuentre ahí justo a la hora que ella salía para regresarnos a la casa. Entonces estaba haciendo los minutos ahí de tiempo, que yo llegué como 10 minutos antes. Entonces esperé los 10 minutos, llegó a las 5, seguí esperando y estaba más o menos unos 10 o 12, 15 minutos ahí parada, cuando en eso noto que de la casa vecina, de la casa donde estaba mi hija, de la casa vecina sale un carro de su cochera y se dirige hacia la caseta donde estaba el vigilante, que estaba situada en una esquina del parque, que estaba más o menos a unos 3 metros de donde yo estaba, ¿no? Yo estaba casi frente a la casa esperando a mi hija y el carro salió del carport y se fue hasta la caseta y ahí se detuvo conversando con el vigilante. Algo le diría al vigilante y bueno, en renglón seguido la camioneta salió de la zona. Lo vi que salió hacia arriba y el vigilante no pasó pero ni 2 minutos que el vigilante salió de su caseta y se dirigió directamente a donde yo estaba. Y me aborda y me dice: señorita, ¿usted a quién busca? ¿Usted qué está haciendo acá? Entonces, como ustedes comprenderán, yo estaba en un parque público, era la calle, estaba enfrente de la casa, pero estaba cruzando una pista y un par de veredas y estaba en plena calle. Entonces yo estaba con las manos metidas en el buzo y saco las manos y le digo: perdón, ¿qué me dices? Y no, ¿quién es usted? A ver sus documentos. Entonces yo le digo: ¿quién? Para empezar, buenas tardes. Y en segundo lugar, tú me has abordado, preséntate tú. Y en tercer lugar, yo no te voy a contestar qué hago acá ni a quién espero, porque eso no es de tu incumbencia. Me queda mirando y no supo qué contestar. Y a renglón seguido me dice: no, pero ¿qué está haciendo usted acá? Entonces yo le dije: ¿y a ti qué te importa? ¿Se da usted cuenta por dónde iba? Y obviamente él era un trabajador, un hombre sencillo que estaba cumpliendo su tarea en la caseta, que estaba haciendo su servicio de seguridad y vigilancia. Pero esta manera de abordarme no era obviamente una iniciativa personal, me di cuenta. Era lo que le había indicado probablemente el caballero que había salido manejando con su carro y se detuvo en la caseta. ¿Recuerda usted que minutos antes había salido alguien en su carro y se detuvo unos minutos en la caseta, motivo por el cual el caballero salió y me abordó? Y me dice así: no, ¿y a ti qué te importa? Yo le contesto y le digo: ¿por qué no le dices al señor que te acaba de decir que vengas a preguntarme, que él venga y me pregunte para que sepa cómo yo le voy a contestar? No te voy a contestar y no me voy a identificar a menos que tú me digas quién eres, te identifiques, y por cierto yo me puedo identificar, no tengo ningún problema, pero mientras tú me indagues qué cosa quiero y qué hago acá, eso no me da la gana de contestarte. Y me quedé parada ahí y le dije: más bien aprovecha de ir y llamarlo por teléfono al señor que te acaba de dar esa instrucción y dile que acá lo espero, que venga él y me pregunte. Obviamente el señor se quedó sin habla, dio media vuelta y se fue a su caseta. Claro está que en ningún momento apareció el sujeto. Yo esperaba
que aparezca la policía, porque acostumbran, porque ya en anteriores ocasiones me ocurrió también algo parecido, mucho antes, que tuve que ser interpelada por un policía. Pero si se dan cuenta ustedes, esta actitud del sereno y del vecino que salió a indagarme, ¿se debía a qué? ¿A qué se debía? A que yo estaba parada. Ustedes recuerdan, yo recuerdo mucho, porque me hace mención alguna persona, alguna vez me lo comentó, porque había leído eso a modo de chiste en un periódico, me parece, que decía, gringo corriendo, atleta, negro corriendo, choro. ¿Se acuerda usted? Esto era una especie de chiste con lo que la gente se reía. Más o menos algo tenía que ver con eso, ¿verdad? Porque si yo estaba parada ahí y hubiera sido probablemente una persona blanca, dirían, bueno, ha salido a caminar pues por el parque, porque ha salido de su casa a caminar un poco a oxigenarse. Pero como era una persona de otra característica, entonces era una negra como yo, decía, no, esta no debe haber salido a oxigenarse, esta debe estar arreglando a alguien para asaltar. Por eso es que envió al sujeto a preguntarme y a interpelarme y por supuesto a averiguar qué cosa hacía yo. Obviamente el caballero me hizo algunas preguntas impropias que no me dio la gana de contestar porque no tenía por qué. Entonces, sí se dan cuenta que este tipo de circunstancias ocurren a todo lo largo y ancho del país de una manera permanente. Es verdad que tenemos este racismo aversivo, este racismo etnocentrista que vemos en los departamentos y provincias del interior del país, lo vemos con mucha frecuencia. El racismo simbólico, que es muy soterrado, muy silencioso, pero que existe y es subliminal. El más brutal es, por supuesto, el racismo biológico. Pero, ¿esto qué cosa revela en el fondo, estimados amigos? ¿Qué es lo que quería subrayar? ¿Qué cosa revela este afán? Porque estas actitudes segregacionistas de maltrato, de expresión de maltrato, tienen que ver con el rechazo, tienen que ver con el afán de exclusión, tienen que ver con una experimentación de una sensación de odio y de desprecio por el otro. Yo recuerdo, tengo muy buena memoria sobre algunos detalles. Recuerdo a un congresista del Congreso Cerrado pasado. Sí, Inés Martínez, ¿sí? Dice, buenas tardes, doctora, hasta los niños discriminan porque así son los padres. Así es, totalmente cierto. Y mi Luna dice, buenas tardes, doctora, es lamentable, pero desde niños se les enseña el racismo. Así es, así es. Estoy totalmente de acuerdo. Ingeniera Inés, muchas gracias por acompañarnos, tiene usted razón. Y precisamente a propósito de eso, yo les comento, ocurrió un detalle hace bastante tiempo cuando mi hija estaba muy pequeña y recuerdo haber salido un día sábado con ella a comprar algunas cosas que necesitaba y ella vio ahí colgada en la tiendita donde estábamos, vio colgadas unas zapatillas y me dijo, ella era pues una niña de 8 años, y me dijo esto, mamá, mira las zapatillas de la Floricienta, yo quiero, mamá, yo quiero. Yo ni idea tenía de quién era la Floricienta, pero creo que por esos días estaba como de moda y había una suerte de novela, película, no sé qué cosa era, una serie, no sé qué cosa era, pero era algo relacionado con la Floricienta. Y eso es, sí, eso es la zapatilla de la Floricienta, yo quiero, mamá. Ah, bueno, le pregunté y bueno, entonces lo compramos. Entonces ya ella se fue muy contenta con sus zapatillas de la Floricienta, que la Floricienta no sé qué me contaba. Entonces me fui a la casa y el día que le tocó el curso de educación física que tenía recreación, se pone las zapatillas y se va al colegio. Y luego viene triste en la tarde mi hija y me dice, estoy triste, ¿por qué, hijita? Es que mi amiga me ha dicho que esta no es la zapatilla de la Floricienta. ¿Así? ¿Que no es la zapatilla de la Floricienta? No, ella me ha dicho, esa no es la zapatilla de la Floricienta. Entonces yo le dije, pero por supuesto que no es la zapatilla de la Floricienta, ¿cómo te vas a poner tú la zapatilla de la Floricienta? La Floricienta tiene su propia zapatilla y ella los tendrá puesto, pues ¿cómo te vas a poner tú la zapatilla de otra persona? Esa es tu zapatilla, la Floricienta tiene las suyas. Contestándole nomás a lo que decía la otra niña, que era su compañera de aula. Ay, claro, pues mamá, ¿verdad, no? Sí, ¿cómo va a ser la zapatilla de la Floricienta? Ay, tienes razón.
Ya yo le voy a decir la próxima vez. Así que la próxima vez, ya yo veía venir el tema, pero ella se fue otra vez al colegio y le dijo a la niña, no, pues no es la zapatilla de la Floricienta, porque la Floricienta tiene su propia zapatilla que es de ella. ¿Cómo me voy a poner la zapatilla de la Floricienta? Pues, le dice, ¿no? A modo de explicación porque yo le comenté. Entonces la niña se quedó sin respuesta. Y a la siguiente fecha, viene otra vez triste mi hija. ¿Y qué ha pasado ahora? No, es que ella me ha dicho que esa es otra marca. Que es otra marca. ¿Cómo es eso de otra marca? Porque estamos hablando de niños de 8 años, que de marca no saben pues nada. ¿Qué es otra marca? ¿Cómo es eso de otra marca? Sí, que este no es de marca, dice. ¿Así? Claro, yo ya sabía por dónde venía. ¿Que este no es de marca? No, le dije, hijita, tu amiguita se ha equivocado porque ella no ha leído bien. ¿Así? Claro, ¿cómo no va a tener su marca? Ven, mira, ven, trae tu zapatilla. Y le muestro, ¿qué dice acá? Ah, acá dice su marca, este es su marca. Ay, mira, yo no sabía, mamá, que ahí estaba la marca. Ay, yo le voy a decir a mi amiga que este tiene su marca. Yo me limitaba a contestar solo lo que la niña decía, ¿no? Entonces mi hija contesta, se va, ya le voy a contar que sí, mi zapatilla tiene su marca. Y va y le dice, no, tú dices que no tiene marca. Sí, mira, acá dice su marca, esta es su marca. Y entonces ella, la niña vuelta se queda sin respuesta y se queda pensando. Supuestamente ella fue y le dijo probablemente a su mamá lo mismo. Y a la semana siguiente, porque así en ese corre y veidil estábamos, la niña regresa y mi hija me dice, mamá, ¿te acuerdas de mi amiga que dice que no tenía marcas? Y ahora me ha dicho que esa no es, esa es otra marca, esa es una marca que no es, que esa es otra marca. Así es otra marca. ¿Y cuál es esa otra marca? No, que esa es una marca que no vale, que es una marca que no es la de la Floricienta. ¿Así? Como ya nosotros sospechábamos a qué se refería, y yo le dije, mira, anda, trae tu zapatilla. Ya se fue y trajo la zapatilla. Ya, acá que dice, hijita, a ver, tú lee, dice Bata. Ahí está. Bata es una marca, es de producto peruano. Y en esta casa, tú eres peruana, yo soy peruana, tu padre es peruano, nos parece que los productos peruanos son buenos, por lo menos esa es la lógica que nos llevó a comprar. A ti te gustó esa zapatilla, y tú me dijiste que la querías y yo la compré, y esta es una zapatilla que tiene marca y es una marca peruana. Y aquí nosotros consumimos marca peruana porque de esa manera ayudamos a los peruanos que tienen empresas. Y entonces, ay, qué bueno, mamá. Entonces, ¿qué le digo? Ya no le digas nada, pero si te vuelve a decir que sí, que no es esa marca verdadera, que no es la marca, tú le dices, cada uno compra la marca que le acomoda y esta es una marca que es de Perú y nosotros como somos peruanos nos gusta comprarle a los peruanos que hacen empresa. Eso le vas a contestar porque esta marca es de un conjunto de peruanos y efectivamente nosotros le hemos comprado para poder apoyar, porque es bueno que apoyemos a los peruanos que invierten, que hacen empresa. Le expliqué, me tomé un poquito más del tiempo y eso fue lo que ella le contestó. Pues ahí acabó el debate con la niña. Pero si ustedes se dan cuenta, estas idas y venidas obviamente no eran pensamientos de la niña, eran pensamientos segregacionistas, sí, pero no eran de la niña. Y obviamente traían, como efectivamente nos acaba de decir la ingeniera, traían lo que los padres piensan, sienten y expresan a través de sus hijos. Y eso, por ejemplo, es un racismo ¿de qué tipo? ¿Es un racismo etnocentrista? No. ¿Es un racismo biológico? No. Es un racismo de corte simbólico. Me pongo las Adidas, me pongo no sé qué de marca, me pongo porque yo veo el noticiero y los programas de la farándula que dicen, sí, esa es marca chancho, marca no sé cuántos, aludiendo a la marca de menor calidad, entre comillas, de menor exigencia técnica, entre comillas, etcétera, pero despreciando simbólicamente esto que representa la marca. Y eso también es racismo. Y eso también es racismo y debemos decirlo con todas sus letras. Es racismo de corte simbólico. Es racismo de todas maneras. Cuando salen en la televisión estas artistas dicen, sí, esa marca chancho o esa marca gamarra. Ese tufito de menosprecio, de desplante, de desprecio, tiene una carga
que tiene que ver con que te desprecio porque eres inferior. Yo compro de marca, entre comillas, ¿no? Cuando la gente dice, es de marca, ¿qué quiere decir? Que es de marca extranjera, que para empezar de repente ni siquiera es buena, pero basta con que sea norteamericana o con que sea de algún otro lugar para decir, es de marca. Y entonces a veces está también un tufillo segregacionista. ¿Cómo decir, es ropa de diseñador? Que lo escucho guachafamente a muchos presentadores de televisión y estos que dirigen algunos programas de la farándula. Le dicen, esta es ropa de diseñador, anda tú viste con lo que no tienes. Pero si se dan cuenta, entre ellos esta pugna de que si tú eres mejor que yo porque te pones de diseñador, o yo soy mejor que tú porque uso de marca y yo soy mejor que, etc. Este es el racismo aceptado. Esto es aceptado como quien acepta el cigarrillo, que es de un consumo que también es un tipo de drogas como cualquier otra, pero que tiene, digamos, una aceptación pública y que puede ser aceptada y que no hay mayor problema con relación a eso. Y este tipo de racismo lo alimentamos, lo fortalecemos, lo usamos, lo difundimos, lo generalizamos, se lo enseñamos a nuestros hijos. Y esto es justamente el caldo de cultivo para las otras. Este racismo aversivo. Claro, yo te trato con indulgencia, pero no te mezcles conmigo porque tú no eres igual que yo. El racismo aversivo que existe en los hogares limeños con mucha frecuencia. El racismo aversivo, el racismo simbólico son los que le dan nutrición a ese otro racismo etnocentrista o a ese otro racismo biológico que es el racismo extremo. Entonces, sí, el racismo tiene que ver con raza, con color de piel, con etnia, con lengua, con incluso esta peculiaridad que tiene que ver hasta con las religiones o con los grupos socioeconómicos, por supuesto. Hay gente que cree, aunque eso lo he podido ver también en el interior del país, gente que tiene el mismo origen étnico, pero que cree que es superior porque tiene plata, porque tiene cuatro vacas más que el vecino, que no tiene vacas y solamente tiene sus papas que siembra. Ah, yo soy superior porque yo tengo mis vacas, tengo mis animales. Entonces, somos iguales, nacemos en el mismo lugar, pero yo soy diferente porque yo tengo plata. Entonces, este rasgo económico hace que las personas también valoren y empiecen a actuar de manera segregacionista. Pero ¿qué está ocurriendo en la personalidad, en la estructura de la personalidad de estas personas? Ocurre algo que se llama complejo de superioridad. Este complejo de superioridad, yo soy superior a ti por X o Z razones, que enmarcadas en este tipo de racismo de los que hablamos, están enmarcadas a yo soy superior a ti por alguna razón, cualquiera de las razones que yo quiera soy superior a ti. Si yo soy superior a ti y yo necesito cacarearlo, entre comillas, necesito cantarlo, necesito gritarlo, necesito hablarlo, es porque necesariamente para mí es valiosísimo que yo se lo cuente a los demás. Yo quiero que los demás se den cuenta de mi superioridad. Quiero que los demás se den cuenta de mi autovalía. Quiero que los demás, mírame, yo soy bueno, yo soy superior, mírame, hazme caso. Dame ese lugar de importancia que tengo. Hazme ese espacio. ¿Se dan cuenta ustedes? Hay, claro, racismos de otro tipo, racismos funcionales, que calzan perfectamente con el racismo simbólico, que es el síndrome del súbdito tirano. ¿Quiénes son los que encarnan el síndrome del súbdito tirano? Los que, por ejemplo, el jefe, una empresa pequeña, ¿no? una MIPES o una PYMES, una empresa con la familia, simplemente con algunas personas como colaboradores, y entonces generalmente tengo uno de mis colaboradores es mi mano derecha, por decirlo de alguna manera, y cada vez que yo salgo le digo, por si acaso encárgate tú, supervisa, vigílame todo, ya me avisas cualquier cosa. Encarga a alguien, delega a alguien esa responsabilidad, y alguien se siente en el trono y se empodera y le engorda el pecho y por supuesto infla el pecho de una manera tal que empieza a perseguir a los demás. ¿Por qué has hecho eso? No, así no se hace. ¿Y tú qué te falta? ¿Por qué que estás afuera? Vaya a trabajar. Y empieza a hacer
casi el capataz como los que conocemos de la Edad Media. ¿Se acuerdan ustedes de la época del latifundio donde habían este tipo de personas? Bueno, pues más o menos así. Ese es el síndrome del súbdito tirano. Es el segundo, pero es más papista que el Papa. Ese término se calza perfectamente. Más papista que el Papa. Y estos conocemos cantidades. Son los que llamamos, pues, los que pretenden pertenecer a una clase burguesa superior, pero no lo son. No son ni burgueses, ni tampoco ni siquiera a veces de clase media socioeconómicamente hablando. Pero como quieren que los miren como ellos, se acomodan en este espacio y calzan ahí y empiezan a portarse. ¿Recuerdan ustedes estas décimas de Nicomedes Santa Cruz que hablaba? Me acuerdo muchísimo, lo he recitado cuando era niña muchas veces. ¿Cómo se llama? ¿Cómo has cambiado, pelona? Cisco de carbonería, te has vuelto una negra mona con tanta guachafería. Escuchen, te cambiaste las chancletas por zapatos taco aguja y tu cabeza de bruja la amarraste con peinetas. Por no engordar sigues dieta y estás flaca y hocicona. Imitando a tu patrona, has aprendido a fumar y hasta en el modo de andar, ¿cómo has cambiado, pelona? Te pintaste hasta el meñique porque un blanco te miró. Francica Botafrifo, que son con me narique, perdona que te critique. Y si me río, perdona. Antes eras tan pintona con tu traje de percala y hoy te has vuelto una negra mona con tanta guachafería. Deja ese estilo bellaco, vuelve a ser la misma de antes. Menos polvo, menos guante, menos humo de tabaco. Vuelve con tu negro flaco que te quiere todavía, dice Nicolás. No, dice Nicomedes. Vuelve con tu negro flaco que te quiere todavía. Que si no la policía te va a llevar de la jeta por dártelas de coqueta con tanta guachafería. Si se dan cuenta ustedes, Nicomedes nos narra perfectamente en esta representación simbólica, en este paseo imaginativo, nos narra precisamente a quién, a una negra que está imitando a su patrona, que se pone los tacos, que se pinta, que fuma, es decir, que adopta este comportamiento. En otros términos, algunos analistas le podrían llamar, son los que en algún momento pueden adoptar comportamientos aburguesados. Es decir, me voy para este lado y estoy con él porque yo quiero estar con él porque me identifico. Yo quiero pertenecer a este segmento, no quiero que me miren acá. Y esta autosegregación tiene que ver con un complejo propio íntimo. Porque el que segrega al otro, el que rasea al otro, el que lesiona severamente al otro por odio, o por rechazo, o por exclusión o por desprecio, lo que hace es poner en evidencia un vacío de contenido. Ese vacío necesita ser llenado. Estas personas, por lo general, necesitan que los demás los miren, los validen, les den utilidad y les den importancia, porque probablemente esto es lo que debe haber pasado. Los primeros 8 años de su vida deben haber sido vacíos. Los primeros 8 años de su vida deben haber quedado una sensación de vacío y de vacuidad tan grande que necesitan todo el tiempo de sus vidas llenarlo con algunas utilidades, entre comillas, para sentirse que valen. Por eso es que se expresan de manera rotunda y se hacen notar de manera evidente y sufren cuando no se les da la importancia del caso, porque por lo general son personas que tienen muchas falencias y muchas dificultades para autoaceptarse. Y esto pone en evidencia este famoso complejo de superioridad que lo que hace es encubrir un vacío interior, en realidad una profunda e íntima sensación de minusvalor. Y esto hace que la contraparte que representan, es como un gran acto teatral para el mundo, ¿no? Yo soy superior. Yo recuerdo ese día
que la señora Marta Hildebrand trataba de despreciar a la parlamentaria, que esta era abogada, y le decía, yo también he escrito, pero a usted no le voy a decir porque usted no lo va a valorar, algo por ahí le dijo, y Marta Hildebrand le dijo, bueno, sus libros nadie los ha leído, en cambio los míos tienen como más de 40.000 ejemplares, y habló de esa manera, y volteó y dijo, cada uno en su lugar, y le miró a los periodistas, así soy de soberbia, les dijo, así soy de soberbia, les contestó a los periodistas. ¿Se da usted cuenta? Ella misma necesitaba hacérselo claro, ella misma necesitaba decírselo porque tiene una profunda necesidad de autovalía que probablemente le ha hecho falta durante buena parte de su vida. Entonces no se crean todo lo bonito que ellos dicen de sí mismos, porque probablemente con eso maquillan sus pobrezas y sus miserias. Entonces, este grupo de seres humanos donde encontramos a los odiadores, a los escépticos, a los pesimistas, que están escondidos, hay pesimistas escondidos, por eso es que el discurso de la señora Marta Chávez siempre es odiador, por eso es que ese discurso siempre es pesimista, siempre es cuestionador, siempre es juzgador, porque en el fondo hay alguien que se juzga a sí mismo, hay alguien que se empequeñece, que nunca se ha mirado de una manera distinta. Sería bueno e interesante examinar la vida personal de la señora Marta Chávez para que nos diéramos cuenta cuáles son esas falencias que ella desesperadamente con este tipo de efluvios quiere llenar. Obviamente, el maltratador, el que desprecia, el que aparentemente odia porque es diferente y odia porque es mejor, realmente lo reconoce como mejor y por eso lo odia, sí. Lucho Jiménez dice, el racismo desnuda las miserias humanas. Totalmente, así es. Entonces, ¿cómo estamos expresándolo? Esto que pone en evidencia tus falencias internas, tus vacíos, tus miserias, no solamente revelan una estructura de personalidad que has ido formando en el curso de tu vida. No es casualidad que Marta Chávez haya sido capaz en algún momento, cuando se refirió a una persona que había sido agredida y que estaba al borde de la muerte, que había sido maltratada y que salió con un collarín, estoy hablando en los tiempos en los que Fujimori fue descubriéndose toda esta maraña de corrupción, y obviamente ella pudo salir con una explicación bastante patética cuando se refirió a que probablemente los comunistas siempre tienen ese estilo y ella probablemente haya podido autoagredirse para poder dar pena y explicar a los demás todo eso. Eso es muy propio de alguien que calza sus ideas a la fuerza y quiere meterlas en un rompecabezas sin la lógica conceptual, sino la lógica suya, la lógica personal, que es la que le satisface, que es la que le calma sus apetitos, que es la que lo nutre en esas emociones que están probablemente colapsadas. Entonces, el racismo no es nada más que la careta de alguien que tiene hueco y que ese hueco está completamente vacío de afecto, vacío de emociones, y no es que se sienta realmente superior, es que realmente siente que es inferior y pretende aparentar superioridad para calmar sus dolores, para calmar sus miserias, para llenar esos vacíos que a lo largo de su vida probablemente la han acompañado. Entonces, el racismo, es verdad que cuando le damos forma, es estos racismos a los que hay que combatir, estimados amigos, este racismo aversivo, este racismo simbólico, que soterradamente los aceptamos como válidos, porque a estos la ley no los alcanza. No, porque la señora es buena, me regala comida, la señora es buena, me regala ropa, sí, claro, ¿dónde comes? En la cocina. Ah, racismo aversivo, sí. Grimaldo Oruro dice, doctora, buenas noches, ¿por qué algunos que gustan de discriminar a quienes supuestamente son inferiores también se sienten cómodos cuando son discriminados por quienes para ellos son superiores? Así es, porque justamente a través del maltrato ellos revelan, ponen en evidencia sus miserias, pero sienten que en el mundo está dividido por segmentos superiores e inferiores. Yo soy superior a ti, pero, por cierto, este es el que le limpia las botas a alguien que tiene poder. Si tienes poder de carácter socioeconómico, entonces contigo estoy muy bien, porque entiendo que el mundo está dividido entre superiores e inferiores. Obviamente, cuando está y calza como en el circuito de amigos de alguien que considera superior, se siente un poquito superior. ¿Recuerdan este síndrome del súbdito tirano? Entonces yo estoy contigo porque más o menos me mimetizo contigo. Tienes poder, yo me mimetizo con el poder.
¿Se acuerdan de Alan García? Pues Alan García, ¿cuántos adláteres tenía? Y todos tenían una relación con Alan García de una manera subyugante. Alan García era el líder al que ellos representaban, pero que salieron todos listos para defenderlo, por supuesto. Obviamente acá hay una suerte de subyugación moral, una suerte de subyugación política, una suerte de subyugación también por el tamaño del liderazgo. Y esta subyugación es, por supuesto, una presentación de un tipo de personalidad. Las personalidades, como ustedes saben, estimados amigos, lo hemos referido en varias ocasiones, la personalidad es un constructo. Nosotros vamos formando las personalidades desde que nacemos, estamos en el último tramo de la gestación, está constituyéndose los parámetros fundamentales sobre los cuales se va a construir esta personalidad que recibe del entorno social la influencia más importante. Por eso es muy importante, estimados amigos, lo que hacemos, lo que decimos en nuestras casas con nuestros hijos. Es muy importante porque ellos escuchan, pero más que escuchan, ellos observan y incorporan en su mente, en su concepto, en su interior, incorporan eso que notan, eso que perciben cómo se desarrolla en casa. Entonces, el racismo no solo es lo que hablamos, es también lo que pensamos y revela lo que sentimos. Este racismo de corte aversivo y de corte simbólico, que es el aceptado socialmente, es el que nutre a ese racismo biológico, a ese racismo etnocentrista, a ese racismo segregacionista y maltratador y despectivo. Esos son los que alimentan, a esos es a los que tenemos que combatir. Esos cerebros humanos donde habita el odiador, donde habita el escéptico, donde habita el criticón, donde habita el pesimista, son cerebros que tienen un 92% de adrenalina. Y por lo tanto tiene una pequeñísima parte de dopamina, que es solamente la vinculada al placer. El placer de que me miren, el placer de que me admiren, el placer de que me sigan. Ese cerebro, que es un cerebro altamente adrenalinizado, es un cerebro peligroso porque ellos aspiran al poder por el poder. No el poder para ejercer algún tipo de bienestar común, es el poder para disfrutarlo. Es el poder para envanecerse, es el poder para ejercer dominio y maltrato sobre los demás. No le demos el poder a quienes tienen este tipo de estructura de personalidad, no le demos el poder a quienes adoptan este tipo de comportamientos y conductas que para nosotros es más que evidente. No solo lo vemos, lo escuchamos, sino lo sentimos. No nutra al amigo, al vecino, al pariente que usted conoce y que tiene esta suerte de subliminal racismo muy disimuladito, porque esos son los que alimentan a los otros. Estos son los que disimuladamente pasan por correctos socialmente hablando, pero que en realidad destruyen, pero que en realidad rompen el equilibrio. Solo tenemos, como había bien dicho Lucho Jiménez, una raza, la de la raza humana. Y esa es la raza que necesitamos fortalecer, potenciar, hacer crecer. Esa es la raza a la que nosotros tenemos que defender y a la que tenemos que entrenar para seguir siendo cada día mejor. Nosotros, cuando alguien lo intente comparar, no acepte comparaciones de ninguna clase, ni si es hijo, ni si es hermano, ni si es vecino, ni si es primo, ni nada. Usted no es comparable con nadie. Todos los seres humanos somos únicos. Y entonces acepte que hoy puede usted ser mejor de lo que fue ayer, pero no respecto de nadie. Mañana probablemente será usted mejor de lo que es hoy. Plantéese usted sus propios retos, sus propias metas. Usted no tiene por qué ser mejor que fulano o mejor que sutano. No permita comparaciones de ningún tipo. Usted hoy, si ha avanzado hoy en relación con ayer, compare usted sus propias metas. Hoy he resuelto los problemas que tenía ayer, he avanzado. Y entonces este crecimiento humano tan importante, tan valioso y tan libre, porque todos tenemos esa libertad para crecer, estoy segura que nos va a acompañar siempre. Entonces, no admita comparaciones, no eduque en el racismo, no le diga a su hijo que es mejor o que es peor que aquel o que aquel, porque todos somos iguales. Iguales no físicamente, iguales no genéticamente, iguales no en la forma de pensar, pero como contingente humano, todos somos respetables,
somos útiles, somos inteligentes, somos productivos y somos sobre todo respetables y debemos ser respetados. Si usted se respeta a sí mismo, respete al otro y exija del otro el mismo respeto. Entonces no habrán distingos, no habrán fronteras, ni raciales, ni étnicas, ni culturales y por supuesto menos, mucho menos económicas, ¿verdad? Entonces hagamos de este Perú, que es el país de todas las sangres, como decía Arguedas, en realidad este país que es de todas las sangres, de todos los colores, de todas las fuerzas, es también un país rico y nutrido en el amor, porque nosotros aquí estamos bendecidos con la generosidad de Dios. Tenemos un país donde no solo el clima, sino los pisos ecológicos tan variados y tan ricos nos han permitido vencer toda clase de dificultades de carácter, por ejemplo, alimentario. Nosotros somos un país en realidad con muchas posibilidades de crecimiento. Defendamos ese crecimiento con amor, con afecto, con cariño y por supuesto con absoluta firmeza. El racismo es una cosa que debemos desterrar. No hablemos entre dientes, rompamos ese pacto infame de hablar a media voz, como decía González Prada, ¿no? Y para terminar, recuerde, decía niños, me dirijo a los jóvenes porque los jóvenes son los que tienen que empezar a visibilizar esos cambios. Decía González Prada en el discurso del Politeama: niños, sed hombres y madrugad a la vida, porque ninguna generación tuvo herencia más triste, ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. Entonces me voy con estas, parafraseando a González Prada y dejándoles la tarea a los jóvenes. Sed hombres, y hay que decir las cosas en el momento y en la oportunidad. No tengamos miedo para poner el dedo ahí en la llaga, porque efectivamente si hay, como decía González Prada, reitero, el Perú es un país puesto en una mesa de cirugía en la que todos tenemos un nivel de responsabilidad que cumplir. Entonces, formulemos estructuras de personalidad saludables, reduzcamos esa producción adrenalínica que hace que nuestro cerebro se comporte de una manera extraña y de una manera impropia. El ser humano es tan humano como cualquier otro, y eso es lo que tenemos que visibilizar y defender, y eduquemos a nuestros hijos para ese propósito. Les agradezco esta tarde, este espacio de encuentro, y les agradezco por supuesto profundamente que se den este espacio para encontrarme. Bueno, lo dicho, en este recuerdo de González Prada. No se olviden de darle like en la página de CIDIS. Muchas gracias. Me hacen recordar que no se olviden, por favor, de que terminando, por favor, denle like a nuestra página, a la página de CIDIS. No se olviden que estamos en el YouTube también, siempre estamos subiendo las transmisiones, ustedes las pueden encontrar ahí. Por supuesto, denle like y hagan el seguimiento. Nosotros siempre estaremos gustosos de compartir con ustedes cada jueves. Y por favor, también pueden ubicarnos en nuestra página de Facebook. Estamos en el fanpage Victoria Crecer. Me encuentran en el Facebook Victoria La Cruz Garcés. Esta es su servidora, que siempre está muy complacida de encontrarse con ustedes cada jueves a esta hora. Muchas gracias por encontrarnos y no se olvide de lo que compartimos esta tarde, esta noche. Muchas gracias con todos, me despido y nos encontramos el próximo jueves. Un abrazo para todos.